de hoy Recording in tenemos progress. una jornada, la jornada de metodología en OpenEPI. Esta jornada ha sido organizada por la Federación Academia LEMAX en colaboración con CPDEC FELSOCEM y ASOCEM de la Universidad de Cuenca, Ecuador. Ahora, esta ponencia tiene como título Cálculo de muestra en estudios descriptivos. Y para esta ponencia vamos a presentar a la ponente que nos va a ayudar en esta ocasión, a la doctora Valladolid Fiorella, quien es doctora en psicología por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, magíster en terapia cognitiva-conductual en trastornos psicológicos y psiquiátricos, con segunda especialidad en psicología clínica, diplomado en investigación cuantitativa y cualitativa en Impares, asesora de protocolo e investigación para la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, investigadora científica, publicación de varios artículos originales, ponente en congresos, seminarios y cursos nacionales e incluso internacionales para la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, para la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo, Universidad Privada Antenor Ortega, y bueno, en esta ocasión la tenemos como nuestra ponente. Muchas gracias por haber aceptado, darle la bienvenida y a los participantes esperar que aprovechen mucho esta ponencia. Y sin más, doctora, puede comenzar con su ponencia. Muy buenas noches, muchas gracias por la presentación. Ahora inicio. ¿Me avisan si se puede ver, por favor? Ya. El día de hoy vamos a hablar sobre Recording is on. sobre un tema de muestra en estudios descriptivos, ¿no? Como ya me presentaron. Soy catedrática de la Universidad Norbert Wiener, de la Universidad Autónoma del Perú, catedrática también de la Universidad Privada San Juan Bautista y de la Fuerza Aérea del Perú. Lo que vamos a ver hoy es la metodología de OpenEPI, muestra en estudios descriptivos. En primer lugar, para comenzar ya, más adelante vamos a ver la parte práctica en vivo del OpenEPI para que ustedes puedan trabajarlo. Entonces vamos a ver cuál es la definición de población. Es un conjunto de estudios o individuos con determinadas características en común que se desean estudiar. Es la totalidad. Los tipos de población. Tenemos la población finita, cuando se conoce el tamaño de la población. Por ejemplo, tenemos los habitantes de un lugar o los empleados de una fábrica. La población infinita, cuando no se conoce el tamaño de la población. Por ejemplo, números naturales, adolescentes en el mundo. Población de interés, tenemos el target population, es el conjunto total de casos acerca de los cuales el investigador le gustaría hacer sus generalizaciones. Va a depender también la población que nosotros elijamos nuestro estudio. Podemos abarcar técnicos de enfermería, médicos, enfermeros, psicólogos, administradores, entre otros aspectos. La población accesible, tenemos, ¿no? Es el conjunto total de casos que están disponibles al investigador para llevar a cabo su estudio. Por ejemplo, ¿no? Aspirantes de un puesto de trabajo, vendedores de una empresa, estudiantes de una universidad, pacientes de un hospital, pacientes que de repente están en un departamento de... La muestra. La muestra es una parte representativa de la población que es seleccionada para ser estudiada ya que la población es demasiado grande para ser estudiada en su totalidad. Por ejemplo, tenemos una población de 300, de repente 300 técnicos en total de un hospital y seleccionamos la muestra. Para ello se aplica una fórmula o también podemos aplicar lo que es el OpenEPI para poder realizar nuestra muestra, que al 95% nos puede salir una muestra de 86, 90, ¿no? Y esa pequeña muestra vamos a realizar
nuestro trabajo, ¿no? Vamos a recolectar información. Es una representación significativa de las características de la población. Se llama muestra a una parte de la población a estudiar que sirve para representarla. El ejemplo de la sopa. Con respecto a ello, la utilidad de usar muestras se puede ilustrar, por ejemplo, ¿no? Del ama de casa que desea saber si ha puesto suficiente sal a la sopa. Para ello, toma una cuchara, la prueba y saca conclusiones que se refieren no solo a la pequeña muestra que probó, sino a toda la sopa preparada, que es el universo. ¿No? Es un ejemplo bien fácil de realizar. Dentro de los objetivos de la muestra, podemos cumplir ciertas características, como por ejemplo, ser representativa, tienen que tener las mismas cualidades y características, pacientes, médicos, enfermeros, entre otros. Ser suficiente. La cantidad de elementos seleccionados, si bien tiene que ser representativa del universo, debe estar libre de errores. Para ello, para seleccionar hay que seleccionar los criterios de inclusión, exclusión y eliminación. Y sabiendo también hacer la selección necesaria. Dentro de los tipos de muestra, vamos a encontrar dos tipos de muestra. Las muestras probabilísticas y las muestras no probabilísticas. Las muestras probabilísticas se refiere a que todas las unidades tienen probabilidad conocida, distinta de cero, de ser incluidas a la muestra. Por ejemplo, el muestreo aleatorio simple, el muestreo sistemático, el muestreo estratificado, el muestreo por grupos o conglomerados. Y las muestras no probabilísticas tenemos el muestreo por conveniencia y por cuota, se podría decir. Las ventajas de usar muestras: se utiliza en el menor tiempo, se obtiene con mayor rapidez la información, ya que solo se estudia una pequeña parte. El control: es fácil acudir a los resultados finales del estudio y menor costo, los gastos se harán sobre una mínima parte del universo. Pero para ello tenemos que tener paciencia, dedicación y sobre todo ser conscientes, ¿no? Que es un trabajo de arduo esfuerzo. Y si nosotros nos mentalizamos en ese aspecto, podemos llegar a cumplir, ¿no? Nuestras metas, con fines de repente porque nos solicitan en el trabajo, con fines de investigadores también, o también como necesidad de una parte. Entonces, luego pasamos a ello para el muestreo. El muestreo es un conjunto de operaciones encaminadas a determinar una muestra, su tamaño y demás características necesarias para identificar los elementos de la características necesarias para identificar a los elementos de la forma. Los tipos de muestreo: tenemos el muestreo probabilístico, aleatorio simple, el subjetivo por decisión razonada, por cuotas, el estratificado, el sistemático, por estadios múltiples y por conglomerados. Tenemos también las muestras probabilísticas cuantitativas, el muestreo aleatorio simple. Es cada unidad de muestreo tiene la misma probabilidad de ser escogida. Equivale a numerar a toda la población objeto de estudio, sacando al azar los números que van a formar parte de la muestra. También lo que se requiere es que se conozca el listado completo de todas las unidades de muestreo. ¿No? Si tenemos un grupo de personas, tienen la misma probabilidad de poder ser escogidas. ¿No? Dentro de lo que es el muestreo aleatorio simple, tenemos algunas ventajas y algunas desventajas. Las ventajas es que se recomienda cuando la población es pequeña, es fácil de comprender, es sencilla, su cálculo es rápido para medias y varianzas, cuando la población está ubicada en un espacio reducido.
se basa en la teoría estadística, por lo tanto existen paquetes informáticos para analizar los datos y cuando no se tiene la información previa de la población. Y una desventaja requiere la información y catalogación de la población, la cual en ocasiones resulta muy costoso y requiere una probabilidad de selección. Acá uno de los paquetes informáticos que podemos encontrar es el OpenEpi, que más adelante lo vamos a ver, ¿no? Vamos a ubicar dentro de una población. Se requiere conocer el comportamiento de una población conformada por 44 estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Marketing. Para extraer la muestra aleatoria de 10 estudiantes, el docente se vale de una lista en la cual a cada elemento de la población se le asigna un número y se sortea, ¿no? A los 44 se le va a asignar un número y a esos se les va a sortear y tienen que seleccionar a 10. El muestreo sistemático, en cambio, ¿no? Este se va a utilizar siempre y cuando la población sea numerosa. Acá vamos a ver que se va a disponer de un listado de los elementos de la población. La sencillez de la técnica puede ser utilizado en la confiabilidad en la práctica. Es fácil de aplicar. Una de las desventajas es el proceso de selección. Puede interactuar con un rasgo periódico y si la técnica del muestreo coincide con la periodicidad del rasgo, la técnica del muestreo ya no será aleatoria y la representatividad de la muestra se ve comprometida. Acá tenemos un ejemplo también. Se tiene una población conformada por 50 estudiantes y se desea tomar una muestra de 10 personas. Tenemos al N, que es la población, la N minúscula, que es la muestra. Dividimos la muestra sobre la población, o sea, 10 sobre 50, y nos sale el IM, que es igual a 5, y se toma un intervalo intramuestral, donde K vendría a ser a 5. Entonces, teniendo los resultados, tenemos 2 más 5 es igual a 7 y así obtenemos más 5, 12, 17, 22 y lo que podemos seguir, ¿no? El muestreo estratificado o también llamado proporcional, importante, ¿no? Este método implica la identificación de características que dan lugar a la conformación de subgrupos homogéneos al interior, pero en este caso serán heterogéneos entre sí. Los elementos dentro de cada estrato se seleccionaron al azar. Y si la población tiene 80% de mujeres y 20% de hombres, la muestra debe tener la misma proporción. ¿No? Tenemos la columna A, columna B, la columna C y la columna D. Entonces todos tienen la misma proporción. Dentro del muestreo aleatorio estratificado se van a establecer variables para formar los estratos. Se va a comenzar a dividir la población en estratos exclusivos y la selección de la muestra es a través del muestreo aleatorio simple. Acá tenemos también las ventajas que se recomienda cuando se tiene algún tipo de conocimiento a priori de la población. Se va a utilizar también cuando se va a tratar de elementos poblacionales que van a ser susceptibles a ser clasificados cuando hay interés de obtener información a nivel de subpoblaciones y se tiene estimaciones más precisas. Con respecto a las desventajas, puede ocurrir que los miembros de una unidad superior se parezcan y acá puede que se reduzca la representatividad de otros en la muestra final. Acá hay necesidad de mayor atención, por ende consume mayor tiempo.
va a ser un poco complicado porque hay que tener en cuenta el número y el tamaño de la población de los estratos. Y probablemente algunas muestras no son accesibles. Por otro lado, vamos a ver lo que es el muestreo por grupos o conglomerados. En este método se va a proceder a clasificar o a dividir en áreas o en manzanas. Escoger al azar la muestra donde se va a comenzar el muestreo. Determinar la frecuencia del muestreo. Una de las ventajas es que se recomienda cuando la población está diseminada en grandes áreas geográficas. No es preciso tener un listado de toda la población, solo de las unidades primarias de muestreo. Y una de las desventajas al usar este tipo de muestreo es que los conglomerados, el muestreo por conglomerados, no sean realmente homogéneos entre ellos. Los tipos de muestreo, el monoetápico, que se van a estudiar todas las residencias de una manzana. El bietápico, se van a escoger primero las muestras de las manzanas y luego se elige al azar los elementos dentro de las manzanas seleccionadas. ¿No? Tenemos a la población y tenemos a los conglomerados seleccionados. Y ya pasamos a la parte cualitativa, son las muestras no probabilísticas. Acá tenemos el muestreo de conveniencia, donde se van a elegir las unidades muestrales teniendo en cuenta criterios de selección. Eso es para estudios netamente cualitativos. Una de sus ventajas que va a ser menos costoso, no requiere mucho tiempo, fácil de administrar, asegura alta tasa de participación, hay una posible generalización a sujetos similares y las desventajas difícil de generalizar a otros sujetos, hay menor representatividad de una población específica, los resultados dependen de las características únicas de la muestra y tenemos mayor probabilidad de error debido a la influencia de sujetos, o también llamado sesgo. Es el muestreo por conveniencia, tenemos a la población, el investigador y la pequeña muestra seleccionada. Y podemos escoger a lo que queremos, ¿no? El muestreo por juicio u opinión, la muestra se elige sobre la base de conocimientos que el investigador tenga de la población, sus elementos, su naturaleza de los objetivos de la investigación. El muestreo por cuotas es la selección, el proceso de acumulación de unidades muestrales por categorías, por ejemplo, el sexo, la raza, la religión, hasta completar la cuota fijada con anterioridad. Tenemos acá toda la población y tenemos dos estratos, el estrato 1, el estrato 2 y el estrato 10, donde vamos a elección de los individuos a criterio del investigador. El muestreo por bola de nieve, acá se va a fraccionar en subpoblaciones y de cada población se fija una cuota, que consiste en un número de individuos que reúnen unas determinadas condiciones. Ejemplo, acá tenemos al investigador, la muestra, la población, la pequeña muestra, los individuos conocidos, los conocidos de conocidos, ¿no? Los amigos que puedan invitar a amigos y los sujetos que no han sido estudiados. Los elementos del muestreo, tenemos la población de estudio, los elementos, las unidades de muestreo, el alcance, el tiempo y el marco muestral. Tenemos el muestreo no aleatorio de juicio, que se basa exclusivamente en la experiencia de alguien con la población
y el muestreo aleatorio o de probabilidad, todos los elementos de la población tienen la oportunidad de ser escogidos. Las diferencias entre los muestreos probabilísticos y no probabilísticos, que el muestreo probabilístico, todas las unidades aquí tienen la misma probabilidad de poder participar en la muestra. La elección de cada unidad muestral va a ser independiente de las demás y se puede calcular el error muestral. Y dentro de los no probabilísticos es que cada unidad no tiene igual probabilidad de participar en la muestra. No se puede calcular el error muestral y tiene alto riesgo de invalidez, producido por la introducción de sesgos. Tenemos acá la población, que es la totalidad, los parámetros, la muestra, la selección de la totalidad mediante la fórmula. Tenemos la unidad muestral. Dentro de las variables podemos considerar a la edad, el peso, la talla, el índice de masa corporal y la glicemia. Y las observaciones tenemos los estadísticos, los estimadores muestrales. Por ejemplo 1 de la ficha técnica de muestreo, tenemos al grupo objetivo, que es hombres y mujeres mayores de 18 años que asisten a una cafetería. La metodología de la investigación sería cuantitativa. El universo, por ejemplo, colocar el tamaño de la población, probablemente pues sean un aproximado 800, 700. Criterios de inclusión, exclusión, colocar criterios. ¿Quiénes van a ser incluidos? Si de repente nuestra población son técnicos que trabajaron en personal de la cafetería, ¿no? Los que desertaron en la cafetería, los que de repente no asistan regularmente a la cafetería, ¿no? Entre otros. Vamos a seleccionar los que participan y no. Dentro del tamaño de la muestra, haciendo el cálculo de la muestra, tenemos un 385. Entonces, con un 95% del nivel de confianza y un 5% de margen de error. Y un P de 50%. El tipo de muestreo acá, el muestreo no probabilístico por conveniencia, la cobertura geográfica Trujillo y fecha de campo del 13 al 15 de febrero del 2021. Esa es la curva de la campana de la distribución normal estándar. Vamos a verlo desde el puntaje Z, la desviación estándar y vamos a ver el porcentaje acumulativo, ¿no? Y vamos. Acá tenemos también lo que es la simétrica hacia la izquierda y lo que es la simétrica hacia la derecha, donde acá en ese aspecto de aquí, y tenemos el cálculo de la muestra. El cálculo de la muestra para estudios descriptivos, características generales, una sola variable, cálculo para una variable cuantitativa, que es para ver el tamaño de la muestra, Z es el nivel de confianza al cuadrado, alfa sobre S2E, que significa lo que es la desviación estándar estimada, y se calcula esta de la literatura de estudios pilotos, y se conoce a X máximo y a X mínimo. Y la desviación estándar estimada es el X máximo menos X mínimo sobre 6. La característica general en una sola variable también, eso es para una variable cualitativa, donde el tamaño de la muestra es Z al cuadrado, que vendría a ser el nivel de confianza, por P, que es la probabilidad de hipótesis, por Q, un menos Q sobre el error. Y se calcula esta de la literatura de estudios pilotos, o se asume que P es igual al 50% o 0.5 si no es imposible determinar.
¿no? Y Z vendría a ser lo que es 1.96. El tamaño de la muestra para P, cuando el muestreo se realiza con reemplazo o cuando la muestra es pequeña en relación al universo. Y donde n es menor a n sobre 0.05, el tamaño de la muestra se calcula mediante n z al cuadrado p por q sobre la mitad del rango de intervalo de confianza. Y acá tenemos otro ejemplo, calcular el tamaño de una muestra para poder estudiar la prevalencia de diabetes mellitus en una población. Tenemos Z alfa es igual a Z 0.05 es igual a 1.96 y el valor de Z define el 95% del área debajo de la curva. Donde B 0.10, la literatura reporta prevalencia del 10%, ¿no? Q sería 1 menos P 0.90, donde D vendría a ser 0.05. Y si estuviera interesado en un rango del intervalo de confianza de 0.10. Y acá tenemos toda la fórmula respectiva. Eso solamente hay que saber identificar, ¿no? Si es cualitativa o si es cualitativa. Cuantitativa o cualitativa. Y acá vamos a hacer un ejemplo sobre el OpenEpi. Para ello me van a dar un segundo, por favor. Y ahora sí. Ya. Ahora sí. Entonces, el tamaño de la muestra, tenemos que ingresar a www.openepi.com y seleccionamos lo que es el tamaño de la muestra, guión proporción. Si el muestreo se realiza con reemplazo, el tamaño de la población no se va a modificar. Si el muestreo es aleatorio simple, sistemático de casos consecutivos, el efecto del diseño, del design effect, no se va a modificar. No vamos a seguir también en la muestra proporción. Y acá vamos a saber, ¿no? Que el tamaño de la muestra se encontrará en el renglón de Recording is on. renglón en el intervalo de confianza de 1 menos alfa por 100 y la fórmula del tamaño de la muestra que se muestra en la sección de ecuación incluye el factor de corrección de la población finita. Y vamos a practicar en el Open. A ver, vamos a ver acá. Ya, entonces acá ya estamos en el OpenEpi y vamos a ir a lo que es tamaño de la muestra. Y a ver. Vamos a hacer un segundo. Y acá tenemos lo que es la práctica. Si la prevalencia de quiebras de pymes de Calza de Zaragoza reportado por Puyol en el 2010 reporta un 31%, calcule usted la muestra, ¿no? Entonces se procede a introducir los datos en mención. Colocamos 31 donde dice frecuencia anticipado y lo demás se deja igual. Vamos a ir tamaño, proporción, introducir los datos, ¿no? Y vamos a continuar.
Y vamos acá, a ver. Ujú. Y vamos a corroborar la frecuencia, que sería 31. Y ponemos lo que es calcular todo esto, el límite de confianza, y el efecto se deja igual. Y vamos a calcular. Y acá tenemos que el 95%, un tamaño de la muestra de 329 sería nuestra muestra. Paso 3. Se elige la que reporta 95% de confianza, y esta muestra es de 95 pymes de estudiantes. Y en el ejemplo 2 se quiere saber la prevalencia de depresión en estudiantes de medicina. En un antecedente de Márquez se reporta en el 2021 en México, quien reporta un 43% de depresión. Es en el cálculo de la muestra y vamos, ¿no? Donde dice frecuencia anticipada. Lo que es acá 43. Ahora vamos a seguir el ejemplo. Y sí. Y acá no, por ejemplo, introducir los datos y vamos a ver. Acá, ¿cuánto nos decía aquí? 43, frecuencia anticipada. Y vamos a ir a calcular. Y nos sale un total de 377 al 95%. Entonces ya corroboramos este paso de aquí. Y estamos con él. Y eso sería todo con respecto a la sesión del día de hoy. Cualquier cosa me dicen, cualquier consulta o pregunta. Recording has stopped. Muchas gracias, doctora, por esta increíble ponencia. Ha sido increíble para cada uno de los participantes. De hecho, vamos a ver en el chat las preguntas que vayan a estar mencionándose. Listo, aquí tenemos diferentes saludos, diferentes países. Rosario Rodríguez nos pregunta, ¿a qué se refiere con las unidades primarias? Sí, ahora sí se escucha, ¿no? Ya. Como puedes volver a repetir, de las medidas primarias, eso es para lo que son es para conglomerados, en lo que es la primera etapa, ¿no? Por ejemplo, en este caso podríamos dar un ejemplo de lo que son las manzanas, luego vendrían ser las casas, ¿no? Personas, entre otros aspectos. La siguiente pregunta nos dice, ¿qué es el factor de correlación, de corrección? Ya. El factor de corrección básicamente es cuando va a estar por encima, ¿no? Para poder determinar de los datos erróneos, ¿no? Está por encima de los datos erróneos en este sentido. Y por ejemplo, cuando tenemos no poblaciones finitas y te está por encima de los datos erróneos en este aspecto. La siguiente pregunta dice, ¿qué es el límite de confianza? No te escuché, perdón. La siguiente pregunta es, ¿qué es el límite de confianza? Ya. El límite de confianza son los intervalos de medida. Intervalos de la media, perdón.
Listo, la siguiente pregunta. ¿Qué más se puede hacer con OpenEpi? Mm, en el OpenAPI se puede sacar lo que son aquí, lo que es la parte de casos control, cuando hay un diseño de caso control pareado o no pareado, se busca literatura y se puede vaciar, ¿no? En este caso se puede hacer para estudios analíticos, experimentales también. Podemos sacar también los sorteos, ¿no? No solamente abarca lo que es la muestra, sino también la estadística. La siguiente pregunta es, ¿por qué se elige el 95% y no lo demás de intervalo de confianza? Lo que pasa que ahí es estándar, ¿no? El 95% es convención. Ese estándar es convención en lo que respecta en médicos universales. Otra pregunta, ¿el tipo de muestreo no probabilístico internacional cómo sería? No intencional, perdón. Tipo de muestreo no intencional, me dijiste, ¿verdad? Sí, tipo de muestreo no probabilístico intencional. Ya. Eso es porque yo elijo, o por una forma sutil de decirlo, por antojo, ¿no? A quién yo deseo coger para poder trabajar la investigación, la muestra. O también respondiéndome a la pregunta porque parece que se cumple, ¿no? Mis criterios, pero no hago sorteo en este caso. Listo, la siguiente pregunta, ¿qué es la muestra por cuota? Ok, vamos a ver. La muestra por cuota va a ser por fracciones, por partes, por diferentes segmentos en este aspecto. Esas partes se van a sumar para poder dar, para lograr una muestra en la totalidad. Listo, la siguiente pregunta, ¿en algún tipo de estudio el tamaño de la muestra coincide con la población? Algún tipo de estudio sí, en varios estudios puede coincidir, pero hay que ver, ¿no? Hay que saber evaluar, ¿no? Sobre todo la información que podemos encontrar y sobre todo en la población. O sea, en ese aspecto, la población tiene que ser mayor a la muestra. Siempre tiene que ser mayor a la muestra. Listo. Y la pregunta dice, ¿cómo calcular población en un muestreo intencional no probabilístico? Antes de responder esta pregunta, ¿no? En esta parte de decir cuando la población tiene que siempre debe ser mayor a la muestra, se tiene que dar sí o sí, si no, podría que el estudio sea insuficiente y que pueda haber algún tipo de problema. Y acá, ¿cómo calcular la población en un muestreo intencional no probabilístico? Aquí en ese aspecto de acá, la población no se va a calcular y se va a definir por criterios. Y se va a definir por criterios de acuerdo a mi objetivo, ¿no? Mi objetivo de estudio en este caso. Muy bien, doctora. Con eso estaríamos culminando la ronda de preguntas, por lo que veo. Agradecerle nuevamente por su tiempo. Los chicos han podido aprovechar de manera idónea toda esta ponencia. Y bueno, tenemos palabras de agradecimiento de la gran mayoría de participantes, saludos de diferentes países. Así que nada, muchas gracias por esta ponencia, por apoyarnos en esta jornada. Y bueno, a los participantes les estoy enviando el link para la asistencia. Ahí lo pueden revisar en el chat. Que hizo mi In compañero, al que progress. hizo otro profesional, ¿no? Y poder encaminarlo. Y que sigan adelante, ¿no?
Gracias por esas palabras de motivación para todos nuestros participantes. Ya hemos corregido, ya se pueden registrar en la asistencia al link. Muchas gracias, doctora. Y bueno, con esto estaríamos culminando la ponencia del día de hoy.